qué dicha que usted está de verdad aquí con nosotros. Y no sé quién es la hermana que hoy vino por primera vez. ¿Quién es la que vino por primera vez? Oí que levantó la mano. Bueno, usted es bienvenida. De verdad, un gusto tenerle con nosotros acá. Bueno, gloria a Dios, hermanos. Vamos a comenzar nuestra enseñanza del día de hoy. Estamos en el tema que se llama la obra completa de Cristo. ¿Cómo experimentarla? Porque, hermanos, esto no se trata de saber algo. Esto se trata de poder experimentar la obra completa de Cristo, que tiene tres fases o tres etapas, digo yo. La primera fue lo que Cristo hizo fuera de nosotros. A eso se le conoce como la primera venida de Cristo. La segunda fase es la obra interna de Cristo. Esto es la segunda venida de Cristo, la venida espiritual a nuestro corazón, para salvarnos, para trasladarnos, para levantarnos de la caída. Y la tercera obra de Cristo, o la tercera obra, es lo que Él hará a través de nosotros, desde nuestro interior. Eso, hermanos, un hombre que ha permitido que Cristo haga esa obra interna, ese hombre es muy poderoso delante del Señor. Y cuando yo digo un hombre poderoso delante del Señor, estoy hablando de que es una persona que Dios escucha, es una persona que Dios le responde sus oraciones, es una persona que Dios le oye, hermanos, porque Él le escuchó primero. El hombre que no escucha a Dios, Dios no lo escuchará a él, hermano. Hay que aprender a oír a Dios, a escucharle a Él. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír. ¿Cómo es que viene la fe? Por el oír y el oír. Si nosotros damos por un hecho de que la fe nos la dieron desde un principio, hermanos, vamos a fracasar. Entonces, congregarnos, pasar tiempo a solas en tranquilidad, digo yo, algunos le llaman meditación, hermanos, no tendría ningún sentido. O sea, pierde el sentido para una persona. Los momentos de tranquilidad, hermano, cuando usted está tranquilo, alejado del bullicio, alejado de las presiones, ahí tranquilo, en paz, usted ahí oye a Dios, usted escucha a Dios hablar ahí. Y cuando usted escucha a Dios hablar, la fe viene a usted. Y entonces usted puede vivir por la fe, como está escrito. Usted va a vivir por la fe, porque el justo por la fe vivirá. Yo veo a mucha gente, hermanos, que a raíz de esta pandemia perdieron la fe. Y ya para ellos, hermanos, las cosas espirituales no tienen valor, ya no tienen importancia. Prefieren, hermanos, cualquier otra actividad que en sí pareciera como que no son malas. Por ejemplo, una actividad recreativa, salir a correr, salir a, no sé, a un parque y todo eso. No parecen malas, hermanos, pero se convierten o se hacen malas cuando nosotros por hacer eso dejamos de hacer lo bueno. Y lo bueno es congregarse. Entonces tengo que escoger ¿me voy a un acto recreativo o me voy a la iglesia? Me voy a congregar. Y hermano, obviamente que aquel hombre o aquella mujer que está viviendo por la fe, claramente él, hermano, se congregará primero que todo. ¿Por qué? Porque es ahí, esa persona ha entendido que la fe viene por el oír y el oír. Entre más usted escuche al Señor hablar, más fe va a venir a usted, más fácil será la carrera. A mí me gusta mucho lo que Pablo decía al final de su vida: he corrido la carrera, he ganado la batalla, he guardado la fe. Entonces quiere decir, hermanos, que la fe se puede guardar, y guardar no es como que yo agarro esto es una manera, esto es guardar.
Pero guardar la fe, hermano, lo que significa realmente es no perderla. Es, hermano, oír al Señor y obedecer lo que el Señor me dice. Realmente fe, hermanos, es el oír a Dios y obedecer a Dios. Eso es fe. Y por eso es que nosotros vivimos. Amén. Bueno, gracias a Dios por usted que vino y que usted, hermano, pueda ser ayuda para otros que todavía no están entendiendo. Yo quiero, hermanos, comenzar ya hoy a hablar un poquito de la primera, ¿qué digo? Paso, faceta de la obra completa de Cristo, de esa obra externa que Él hizo, hermanos, al venir en los 3 años y medio que Él estuvo dedicado a su ministerio. Hermano, Él ahí inició la obra externa, fuera de nosotros, pero que tenemos que creerla. Lo que sucedió en la cruz, lo que nosotros leemos en la Biblia, hermanos. Nosotros leemos en la Escritura que Él anduvo haciendo bienes, que Él anduvo predicando. Leemos en la Biblia que Él murió en una cruz. Leemos en la Biblia que Él resucitó. Todo eso lo hizo fuera del hombre. Lo hizo fuera de nosotros. Lo hizo en cumplimiento de esto que vamos a leer. Vamos, vaya conmigo, hermano, al libro de, primeramente vamos a 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5. Créanme, hermanos, que para mí no es fácil introducirme a la enseñanza. Yo sé que hay gente muy buena, pero yo no soy tan bueno como algunos otros. Capítulo 5 del libro de 2 de Corintios. Yo no tengo, hermanos, yo no tengo otra preocupación en mí más que usted sea salvo y que yo sea salvo. O sea, yo no tengo más preocupación, hermano, de que eso. Yo sé que vivimos en un mundo natural y que necesitamos las cosas naturales también, hermano. Usted necesita comer, vestirse, trabajo. Pero eso no debe, hermanos, ocupar nuestra preocupación. ¿Por qué, hermanos? Porque eso viene por añadidura. Ahora, si nos enfocamos en eso, lo podemos lograr también. Usted puede hacerse rico, muy rico. Puede tener riquezas y puede vestir la mejor ropa, los mejores zapatos. Pero, hermano, al final de cuenta, uno terminará perdiendo el alma. Pero si nosotros nos enfocamos en lo que Cristo, hermanos, vino a hacer. Anoche les decía a los hermanos, me impacta un pasaje de la Biblia que dice: hasta hoy mi Padre trabaja y yo trabajo, dijo Cristo. La pregunta, ¿en qué trabaja Dios? ¿En qué trabaja Él? ¿Se ha preguntado, hermano? ¿En qué trabaja Dios? Porque Jesús dijo: hasta hoy mi Padre trabaja y yo trabajo. Él está trabajando en su propósito, hermanos. Él está trabajando en su obra. Y la obra es usted. Y la obra soy yo. En eso Él está trabajando, hermano. Si nosotros hubiéramos llegado, ¿se acuerdan, hermanos, cuando leemos Génesis, hubiéramos llegado al paraíso? Le voy a llamar paraíso. Al principio, usted se hubiera encontrado a Dios trabajando ahí. ¿Y qué estaba haciendo el Señor, hermano? ¿Volando machete? No. ¿Cortando arroz o trigo? No, tampoco. Estaba construyendo una casa, material. Estaba ahí, hermano, haciendo mezcla, ¿no? Estaría soldando, David. ¿Estaría soldando ahí, trabajando en soldadura? No. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Estaba, hermano, terminando o trabajando en el propósito de Él. Y entonces
lo que Él hizo con sus manos es el verdadero trabajo. Lo demás Él lo hizo con la boca, sea la luz y la luz fue. Sean los animales y los animales fueron. Pero al hombre no lo hizo así. Al hombre lo hizo con sus manos. Tomó polvo de la tierra, tomó tierra y formó a un hombre. Y luego de ese hombre formó a una mujer. ¿Se acuerdan? Y entonces en eso era que él trabajaba. Si usted llega y lo ve, él está trabajando en la formación de un hombre a su imagen y a su semejanza. Y entonces Jesús dijo, yo también estoy trabajando, mi Padre trabaja, yo también trabajo. Y entonces Jesús, hermanos, ¿en qué trabaja Jesús? ¿En qué está trabajando Jesús? Él está trabajando, hermanos, en la formación también de lo que nosotros le llamamos la iglesia. Él está construyendo la iglesia. Pero la iglesia, hermanos, no es el edificio, no es ningún edificio. La iglesia es usted y soy yo. O sea, Jesús también está haciendo lo mismo, tomando polvo, porque todos nosotros, hermanos, por causa del pecado nos convertimos en polvo. Y entonces Él tiene que volver a tomar el polvo y hacer una nueva criatura de ese polvo. Y ese es usted y soy yo. A eso se le llama nuevo nacimiento o como querramos, hermanos, pero la Biblia le llama el nacer de nuevo. Y eso solamente lo puede llevar a cabo el Señor. Y entonces cuando nosotros entendemos esto, nos convertimos en colaboradores de Dios. Imagínense, hermano, ¿cuántos de ustedes alguna vez han ido donde, casi todos los que estamos acá seguramente hemos ido alguna vez a donde un odontólogo, dentista? ¿Verdad que el dentista o el odontólogo tiene un asistente ahí? Que le jala, hermanos, que le trae vendas, que le trae inyección, que le trae las herramientas para que él haga el trabajo de extracción o de lo que va a hacer en la boca del paciente. ¿Se imagina, hermanos, ese asistente, ese colaborador de él, en vez de traerle, hermano, lo que necesita para hacer su trabajo, le trae otra cosa? O que ese asistente, hermano, se ponga no sé, ahí en la computadora hacer otra cosa, hermano. Entonces no estaría colaborando con Él. Nosotros somos colaboradores del Señor para que la obra que Él está haciendo, hermano, se termine más rápido. Por eso es que le digo, para mí mi preocupación, hermano, es que usted conozca al Señor y que el Señor haga la obra en tu corazón. A mí, yo no tengo, hermanos, más preocupación, o por lo menos mi preocupación mayor es por usted es esa. Yo oro para que si usted no tiene un trabajo, pues sí oro, hermanos. Si está enfermo, también yo oro. Pero mi oración, hermano, más ferviente por usted es para que usted permita que Cristo haga la obra en tu corazón. Que Él haga contigo lo que Él quiere hacer, hermano. Y no es nada más llevarlo a las naciones o convertirlo en el hombre más rico, la mujer más rica de la tierra. No, no, hermano, la prioridad del Señor con usted es que usted se ha hecho a la imagen y a la semejanza de Cristo. Que ya el pecado a usted no lo gobierne más. Que ya el pecado, hermano, ya no siga operando en usted. Porque por causa del pecado es que hay tanto mal en este mundo, hermano. Por el pecado que está dentro del hombre. Y entonces, por eso tenemos que entender la obra externa, porque la obra externa es el preámbulo para la obra interna del Señor en nuestro corazón. Vamos a ver qué dice 2 de Corintios, entonces capítulo 5, versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo. ¿Cuántos de ustedes habrán usado alguna vez la palabra de modo? ¿Usted la entiende? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que está dándonos a entender aquí esta escritura, esta palabra? De modo. Pablo está hablándole a la iglesia de Corinto y consecuentemente pues a la iglesia de hoy. De modo, ¿usted alguna vez la ha usado? Me parece que lo que Pablo está diciendo ahí, hermanos, de modo, es como también es, bueno, por lo tanto. Por lo tanto, si usted es, compórtese como lo que es. Eso es lo que está diciendo él. Bueno, por lo tanto, o de modo. De modo que si usted dice que está en Cristo, entonces la señal de que alguno está en Cristo, ¿cuál es? ¿Qué dice ahí? Es una nueva criatura. Amén. De modo, ¿por qué, hermano? Lamentablemente hoy mucha gente
toman esta escritura y dice, hermano, así como dice la Biblia, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nosotros estamos en Cristo. Aunque la vida de esa persona, hermano, no demuestra que es una nueva criatura. Se siguen viendo las cosas de antes. Sigue, hermano, las mismas cosas que antes era. Está usando la palabra, está aplicándose la palabra. Claro, uno oye en radio, en televisión, los profetas modernos y a mucha gente, hermano, enseñándole a la gente a que se apropie de la palabra. No sé de dónde tomaron eso, porque esto no se trata de apropiarnos de la palabra. Entonces la gente dice, hermano, yo me apropio de esa palabra, yo tomo esa palabra, yo agarro esa palabra. Y entonces, hermanos, creen que así es la vida de fe, que yo agarro la palabra, que me apropio del texto, de lo que está escrito aquí externamente y que todavía no es realidad internamente en muchos. No tengo la menor duda de que en algunos, uno dice, sí, que de verdad se ve que es una nueva criatura, se le ve, se manifiesta de que realmente es nueva criatura. Pero cuando yo oigo a alguien diciendo que él es nueva criatura y lo veo que es un chismoso y lo veo que es un mentiroso, y yo veo a ese hermano de la iglesia, si es joven, hermano, fornicando con su novio, fornicando con su novia, tomando licor, drogándose, hermano, yo digo, ¿cómo va a decir que es nueva criatura? Y uno dice, bueno, pero si hay gente así. Pero hoy en día en la iglesia hay gente así. Y ellos son, hermanos, a ellos les han enseñado a hacer declaraciones de fe. Creen que la vida consiste en hacer una declaración. Esto no consiste en hacer declaraciones. Es como que, hermanos, es como que, me perdonan, como que alguien pequeño como yo, 1,62 m de estatura, y no se rían porque aquí hay unos más pequeños que yo. Como que yo comience a decir, hermano, yo declaro que yo soy un hombre alto. Y por más que declare, hermano, yo voy a seguir siendo, no el enano, porque no soy enano, pero sí pequeño, 1,62 m. Y entonces, hermano, sería incongruente que yo comience a hacer declaraciones de que yo soy un hombre corpulento, de que yo soy un hombre muy corpulento. Y, hermano, y ustedes me ven, ¿y qué pensaría? ¿Qué pensaría usted, David, que me oiga a mí diciendo, hermano, yo soy un hombre corpulento, fuerte, alto, robusto? ¿Qué pensarían? Pobrecito el pastor, pobrecito, ¿verdad? Lo que está diciendo, tiene una ilusión nada más, tiene un deseo, pero él no es así. Y eso es lo que pasa muchas veces, hermanos. De modo, quiere decir, por lo tanto, si alguno está en Cristo, la señal de que alguien está en Cristo es que es una nueva criatura. La palabra nueva en el griego es la palabra kainos, que significa algo que no existía. Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, es un ser que no existía. Es alguien muy diferente, no es común, no es igual, es alguien diferente. Y el primero que tiene que darse cuenta de eso es uno. Dice, seguimos leyendo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas, no unas. No un montón. Aunque alguien podría decir un montón, pero no son muchas, ni no son un montón, sino dice todas. Las cosas viejas, todas tienen que haber pasado. Versículo 18 dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Dónde estaba Dios reconciliando al mundo? En Cristo. Cuando Cristo viene a este mundo, Dios está en Cristo. Realmente Cristo es Dios. Es Dios mismo, hermano, que aparece para reconciliar al hombre con Él mismo, para volver al hombre hacia Él mismo,
Es para decirle al hombre que se puede reconciliar con él, que la puerta se abrió, que él, hermano, ha pasado por alto el pecado, como lo dice acá. Vea cómo lo dice versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. A mí este versículo, este último versículo, hermanos, también es importante, porque ustedes lo van a ver, hermanos, o lo estarán viendo, o lo han visto ya, como muchas personas hacen publicaciones, predicaciones, hermanos, donde declaran que ya estamos reconciliados con Dios. Me parece una contradicción también, hermano, porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando al hombre con Dios. Y esa es la obra que vamos a entender, que Dios me ayude a poder explicársela, porque lo que está sucediendo, hermanos, en la cruz con Cristo es reconciliando al hombre con Dios. Él está, hermanos, aplacando la ira de Dios, calmando la ira de Dios, quitando la ira de Dios contra la humanidad. Él aceptándola toda sobre él, él llevando el castigo, él llevando, hermanos, en él el castigo por nuestras rebeliones. Él no está llevando nuestro pecado, él lo que está llevando es el castigo. Él no muere en pecado, él está llevando el castigo que usted y yo nos merecíamos. Y él está diciéndole: Padre, asumo yo el castigo, castiga, yo voy a ser castigado para que ellos puedan reconciliarse contigo. Entonces ya Dios no toma en cuenta el pecado del hombre. ¿Por qué? Porque Cristo, hermano, muere por ese pecado. No en el pecado, sino muere por ese pecado para reconciliarnos. Pero luego dice en el mismo versículo 30, dice, entonces, vea lo que dice. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces hubo una reconciliación llevada a cabo por Cristo, la obra de reconciliación, o sea, Cristo paga. Es como que usted, hermano, esté endeudadísimo con tu papá o con alguien. Hay una sentencia de muerte contra usted porque usted no paga. Hay una sentencia de castigo para usted porque usted está endeudado y no puede pagar. Entonces alguien viene y asume tu castigo, asume tu sentencia. Y usted, hermano, queda libre de aquel castigo. La ira de Dios ya no va a estar con usted, pero eso no lo va a eximir de que usted, hermano, se acerque a aquel ser y se reconcilie con él y venga y le diga: perdóname. De eso está hablando acá el Señor. Cristo ya efectuó una obra maravillosa en la cruz. Cristo ya pagó una deuda. Cristo ya pagó, hermanos, el castigo que nos tocaba a nosotros. Cuando leemos Isaías 53, dice: el castigo de nuestra paz fue sobre él. El Señor en este momento, hermanos, no está tomándonos en cuenta el pecado. Y eso no quiere decir, hermano, que no hay pecado o que no tenemos pecado. Lo que el Señor está diciendo es: alguien pagó por usted. Alguien pagó por usted. Usted puede acercarse para que nos reconciliemos, para que comience, hermano, un maravilloso proceso de transformación a Cristo. Ok, y el versículo 31, hermanos, terminamos leyendo, verso 21, perdón. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Cuál es la meta? Que usted, que yo, seamos la justicia de Dios. Yo no sé si usted entiende qué es la justicia, hermanos. La justicia es lo perfecto. La justicia nadie la puede condenar. No hay nada que acuse a la justicia. No hay nada que condene a la justicia. La justicia es perfecta. Cuando en un tribunal hay un juicio, hermanos, la justicia condena al que está, al que hizo un delito. La justicia lo condena. En algunos países esa condena es pena de muerte. En Costa Rica 50 años de cárcel o 35.
pero es la justicia la que condena al pecador. Pero hermano querido, cuando nosotros entendamos la obra de Cristo y la experimentemos, entonces nosotros llegamos a ser la justicia. Entonces la justicia no puede condenar a la justicia. ¿Me estarán entendiendo, hermano? ¿Me estoy dando a entender? En la meta de Dios, el plan de Dios, todo eso, hermano, la muerte, la primera parte de la obra de Cristo, la muerte en la cruz, el derramamiento de sangre, etcétera, todo eso, hermanos, tiene como fin que nosotros nos convirtamos en la justicia, o sea, en lo perfecto. La justicia es perfecta. La justicia, hermano, no puede ser condenada. La justicia puede condenarlo todo, pero nadie puede condenar a la justicia. En un sentido, la justicia perfecta es Dios. Pero cuando nosotros, hermanos, somos justificados por Dios, entonces nosotros nos convertimos también en alguien similar a Dios, en alguien que es como Dios, la justicia de Dios. Y entonces, ¿quién condenará a un hijo de Dios? Nadie puede condenar a un hijo de Dios verdadero, a un hijo de Dios que ha pasado este proceso, hermano, porque él se convierte en la justicia de Dios. Eso está muy claro en los tribunales, hermanos, de justicia, cuando llevan, aquí está sentado el acusado y se supone que el juez es la justicia. Y entonces, si este acusado es acusado falsamente, entonces la justicia lo absuelve. La justicia lo declara inocente, porque él no cometió ningún delito. Entonces la justicia lo declara inocente. Entonces este es igual que aquel que está allá. Aquel que está dictando justicia es, hermano, no es un delincuente. Y este que está aquí, que fue acusado, hermano, tampoco es delincuente, porque lo acusaron falsamente. Entonces la obra, hermano, cuando nosotros aceptamos la obra de Cristo, cuando nosotros reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor, cuando nosotros creemos, hermanos, que en la cruz del Calvario Él derramó su sangre y que esa sangre nos limpia de todo pecado, entonces, hermanos, somos declarados justos. Y entonces aquel juez justo, que es el Padre, nos declara justos. O sea, como dice acá, para que nosotros seamos la justicia de Dios. Dios no quiere condenar a nadie, pero mientras alguien no reconozca la obra de Cristo completa y la experimente, desgraciadamente él seguirá siendo un delincuente. Él seguirá siendo un prófugo de la justicia, y la justicia lo alcanzará y la justicia lo condenará. Por eso, hermanos queridos, todo este asunto de lo que se trata es de que usted no tenga pecado. De eso es que trata esto, hermanos. De que usted sea libre de pecado, yo también. De que ya no haya pecado en nosotros. De que usted, hermano, se siente en el banco y el Señor lo declare la justicia. No por medios propios, no por méritos propios. Yo creo que todos nosotros, hermanos, hemos luchado por no pecar. Creo que muchos de nosotros, hermanos, hemos luchado y no queremos pecar, pero para encontrarnos con la triste realidad de que terminamos, hermanos, cayendo o experimentando el pecado. Yo no quiero hacer esto, yo no quiero pecar. ¿Cuántos, hermanos, cuánto les ha pasado eso? Yo no quiero caer en esto, yo no quiero caer en lo otro, hermano. Realmente el hombre no cae, hermano. O sea, el Hijo de Dios no cae. Hay dos leyes, hermanos. Espero que me entiendan, porque la palabra caer es muy común. El hombre cayó solo una vez, hermano. El hombre cayó porque hay una ley, hermanos, que lo jala. Veamos, el mundo natural es una sombra, hermanos. Este mundo natural es una sombra, es un tipo de lo espiritual. Y entonces, hay una ley en este mundo natural, hermanos, que se llama la ley de la gravedad. Todo lo que está arriba, hermano, tiende a caer, ¿verdad?
O sea, usted se sube a ese edificio, o se sube a una torre de 30 metros de alto, usted se suelta, usted no se cae para arriba, ¿verdad? ¿Cuánto les gustaría caerse para arriba? Pero nadie se cae para arriba. Todo el mundo se cae para abajo. Si la caída suya, hermano, es una caída que puede durar un minuto cayendo, usted le da tiempo de pensar. Entonces, cuando usted viene cayendo, usted, hermano, desearía no caer contra el suelo, porque usted dice, cuando caigo, si no me mato, me voy a quebrar todo, me voy a fracturar todo, voy a quedar en una silla de ruedas. O sea que nadie quiere caer. Nadie quiere caer para abajo. La ley del pecado, la Biblia nos habla de una ley que se llama la ley del pecado y de la muerte. Es la ley, hermanos, que nos hizo caer a todos. Ahora, hermanos, hay otra ley, que es la ley del espíritu de vida. Entonces, esta ley del espíritu de vida, hermano, lo que hace es levantar al hombre. Estoy hablando como que hubiera, hermano, como que hubiera como que aquí sucediera algo y de repente todos comenzamos a subir y a subir y a subir y a subir. Entonces, estamos experimentando el poder de la ley de la vida y de la muerte. Si hablamos en el plano natural, sería subir y subir y subir. A eso, hermanos, dentro de la religión le han llamado el rapto, el levantamiento de la iglesia. Lo esperan como un evento futuro. Por favor, hermanos, yo no estoy diciendo si habrá o no habrá. Lo que yo sí quiero decirles, hermanos, es que este levantamiento es espiritual también. La caída, ninguno de nosotros, hermanos, le gusta aceptar que caímos. Cuando Adán cayó, ¿de dónde creen ustedes que cayó él, hermanos? Porque la Biblia nos enseña que él cayó, que a él lo echaron del paraíso. Si estamos viendo las cosas naturales, entonces pensaríamos que a él lo echaron del cielo. Entonces tuvo una caída, ¿verdad? Como la canción aquella, me caí de las nubes que andaba. Pero la caída de él fue una caída espiritual. Él descendió a un nivel de pecado por causa del pecado. Él cayó. Y entonces toda la humanidad está caída, nosotros también caímos. Lo triste es que hay muchas personas que por no experimentar la obra completa de Cristo, hermanos, siguen caídos. Y entonces, cuando comenzamos a experimentar la ley del espíritu de vida, que usted lee todo eso en el libro de Romanos capítulo 8, dice que Cristo nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Sería, si habláramos en lo natural, hermanos, sería, usted está subido en una torre, usted, hermano, se cayó, pero viene, hermano, de repente comienza a suceder que solo, hermano, por un poder sobrenatural, usted comienza de nuevo a levantarse, a volver a la posición que antes tenía. Estoy hablando en el sentido natural. Tenemos que aprender, hermanos, que todo lo natural, todo lo que usted ve, todo lo que usted toca, hermanos, es una sombra, es un tipo de todo lo espiritual. Nosotros, hermanos, en Cristo debemos comenzar a vivir lo espiritual. Y entonces en Romanos 8 dice que el Señor nos libró de la ley del pecado y de la muerte mediante la ley del espíritu de vida. Entonces, mi hermano, cuando usted comienza a experimentar la obra de Dios, usted comienza a ser levantado, usted comienza a subir. Usted comienza a subir, pero no naturalmente, espiritualmente. Usted comienza, hermanos, ya no a pensar en las cosas de abajo. Usted comienza a pensar en las cosas de arriba. Usted comienza a ver ya no lo de abajo, usted comienza a ver lo de arriba. Porque si usted, hermano, viene cayendo, su mirada está puesta en la caída, en lo de abajo. Pero si usted está ascendiendo, su mirada va a estar puesta en lo de arriba. Lo que yo veo, hermanos, es, la Biblia dice que pongamos la mirada en las cosas de arriba. Y yo veo a mucha gente, hermano, no mirando lo de arriba, sino mirando lo de abajo. Lo que a mí me dice que esa persona está caída.
Porque está viendo lo de abajo, está viendo lo natural, cómo me hago rico, cómo tengo esto, cómo tengo lo otro, cómo subsisto, hermano, cómo la paso mañana, cómo hago para comer, cómo hago para trabajar. Está muy centralizada en las cosas de abajo. Y tal vez usted me dirá, apóstol, pero entonces, ¿qué hago? Es que yo necesito trabajar. Sí, hermano, lo que pasa es que cuando usted se comienza a enfocar en las cosas de arriba, pero ese enfocar de las cosas de arriba, hermano, va a ser el resultado de comenzar a experimentar la obra de Cristo en tu corazón. Y entonces vamos a comenzar a ver las cosas de arriba. Si vengo para abajo, veo lo de abajo. Si voy para arriba, veo lo de arriba. Lo que quiero decirles es que hay un rapto espiritual, que hay un levantamiento espiritual. Esa es la salvación. El hombre cayó, pero Cristo vino a levantarlo. Y de eso es que nos habla acá, hermanos. Y de eso es que trata toda la obra completa de Cristo. En levantar al que estaba caído. Pero caído, no, hermano, caído bajo un pecado natural, carnal. Levantarlo por ejemplo de la droga. Está caído en la droga. La droga simplemente, hermanos, es un puntito de esa gran caída. No es levantarlo de la droga, es levantarlo del pecado que lo hizo caer, que lo hizo, hermano, caer de la gracia de Dios, de la gloria de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo estaremos? ¿Estamos subiendo, hermanos? ¿Estamos siendo llevados de gloria a gloria? La ley del espíritu de vida está operando en usted y usted dice, wow, cada día para mí es más claro lo espiritual, cada día para mí es más claro Cristo, cada día veo más la gloria de Dios, cada día veo más la presencia del Señor obrando el cambio en mí, convirtiéndome realmente en una nueva criatura, haciéndome una nueva criatura, donde las cosas viejas ya no siguen operando, donde las cosas viejas ya no me gobiernan, donde el pecado ya no me está, hermano, jalando llevándome a esa caída. Eso, hermano, esa debe ser nuestra realidad. Que estamos siendo, por eso la Biblia nos dice que Cristo nos libertó de la potestad de las tinieblas. O sea, Cristo a lo que vino fue, hermanos, a levantarnos de una caída. Pero no de la caída esa. Es que cayó, él iba bien, pero cayó. No. Él no iba bien ni cayó. Él estaba caído. El hombre, hermano, que realmente está experimentando la ley del espíritu de vida, esa persona no cae. O sea, esa persona no está pecando. Esa persona no peca. Y tal vez decimos, wow, pero pastor, pero es que todo el mundo peca. Es obvio, hermano, que si yo soy de color blanco y estoy en medio de una multitud y todos somos blancos, hermano, yo voy a verlos a todos blancos. O sea, todos estarán de acuerdo en decir, no, pero es que aquí somos blancos, aquí no hay ningún amarillo o aquí no hay ninguno que sea de piel negra. Lo que quiero decir, hermano, es que si nosotros, si estamos en medio de una iglesia que no están experimentando la obra de Dios, hermano, entonces todos vamos a decir lo mismo, porque todos estamos en la misma condición, en la condición de pecado, pecando. Pero debe llegar el momento, hermanos, en que digamos, no, hermano, yo no estoy pecando. No, hermano, a mí Dios me ha librado de la ley del pecado. Ya el pecado a mí no me jala. Ya yo no soy atraído. Entonces, ya yo no estoy siendo atraído hacia abajo, sino que yo estoy siendo atraído hacia arriba. Yo estoy siendo trasladado. Por eso, hermanos, cuando ustedes leen la Biblia, van a leer que en muchas ocasiones se decía, y subió de Egipto. Y subió de Egipto. Y Abraham subió de Egipto. Aunque a nivel natural puede ser que los dos países estén en el mismo nivel sobre el mar, a 10 metros sobre el nivel del mar, Egipto 10 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, la Biblia dice que subió de Egipto a
a Canaán. Y eso es, hermano, y así es como tiene que ser. Nosotros hemos sido prisioneros en Egipto. La vida natural, hermanos, es Egipto. Usted nació en Egipto, yo nací en Egipto. Y entonces, hermanos, de repente aparece el Señor en Egipto. Y eso, hermanos, eso usted lo puede ver en el capítulo 12 del libro del Éxodo. Aparece Dios en Egipto. Matan un cordero, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan, hermanos? Ustedes han visto una película, pero ahí está en la Biblia en el capítulo 12. Dios le dice a Moisés, esta noche, el ángel, o esta noche, a medianoche, la muerte pasará. El que mata va a pasar por todo Egipto. Y si no hay sangre en la puerta de sus casas, entonces ese destructor que va a pasar, que realmente cuando usted lo lee es Dios mismo, Él va a matar a todos donde no hay sangre. Pero donde había sangre, en esa casa, había sangre de un cordero. Tenían que matar un cordero, lo tenían que asar, tenían que comérselo. Y la sangre la tenían que pasar, hermanos, como en la puerta, arriba, hermanos, con un hisopo. Y lo embarraban las puertas de sangre. Todo, hermano, la puerta quedaba embarrada de sangre. Y a medianoche está pasando Dios, hermano, y Dios va viendo donde hay sangre. Y donde había sangre, Él pasaba de largo. Lean el capítulo 12 de Éxodo en su casa. Iba caminando. Donde miraba sangre, Él pasaba de largo. Pero donde no había sangre, entraba y mataba. Wow. Esto es muy tremendo, hermanos. Lo que pasó ese día en Egipto. Y todos los que fueron salvados, toda la nación de Israel, el primogénito de Dios, todos ellos, hermanos, los que creyeron en el cordero, los que creyeron que tenían que comer el cordero y los que creyeron en el poder de la sangre de ese cordero, no fueron muertos. Y entonces ese día, hermanos, ese día comenzó una nueva vida para ellos. Y comenzó la caminata de Egipto hacia la tierra prometida. O sea, comenzó el ascenso, comenzaron a subir. Una fuerza los comenzó a llevar hacia otra tierra, a la tierra buena, a la tierra ancha, a la tierra que emana leche y miel. Comenzaron a subir, comenzaron, hermanos, a pasar de muerte a vida, de las tinieblas a la luz. Y eso es lo que tiene que estar pasando en nosotros, hermanos. Y esa es la obra completa de Cristo cuando nosotros la comenzamos a creer. Yo solamente me estoy introduciendo para que entendamos. Vamos a leer, hermanos, un momentito. Libro de San Mateo, capítulo 5. Vayan conmigo al libro de San Mateo, capítulo 5. Pastor Alex, tal vez podamos trabajar, ¿verdad? En los siguientes días, si se puede, en subir la escuela, ¿verdad? De tipos y sombras. A ver cómo hacemos, porque esa escuela es importante para ustedes, hermanos. Que entiendan qué son los tipos y qué son las sombras. Porque si no entendemos eso, hermanos, nos va a costar también entender esto que yo estoy hablando. Capítulo 5 del libro de San Mateo, versículo 17. Mateo 5, 17. Vamos a leer. Leo para ustedes seguramente lo ven en la pantalla. Dice ahí: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Esto es muy importante entenderlo. La ley y los profetas. Dice, yo no vine a quitar eso. Yo no vine a decir eso no sirve. No, yo vine a cumplirla. Yo vine a hacer el cumplimiento de lo que esa ley externa nos mandaba y que nadie la pudo cumplir. Y yo no la vine a quitar. Él no vino a quitar, por decir algo, los 10 mandamientos. Todos sabemos, hermanos, que el primer mandamiento, el segundo, el tercero, el cuarto, cualquiera de esos mandamientos, hermanos, son buenos, buenísimos. Por ejemplo, mandamiento número 1: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. ¿Le parecen bueno eso, hermanos? ¿Le parece bueno?
¿Le parece que es buenísimo ese mandamiento? ¿Saben cuál es el problema, hermano? Que no lo hemos podido guardar. Nosotros no hemos podido guardar. El hombre no ha podido guardar ese mandamiento. Porque era, hermanos, un mandamiento escrito en una tabla. Por eso, hermanos, yo si voy a usar una palabra tal vez grosera, yo he criticado esas publicaciones que hacen muchos, que publican: hermanos, arrepiéntanse, Cristo viene pronto. Algunos son más atrevidos y dicen: Cristo viene ya. Y ya. Deberían de tener cuidado con eso. Y entonces yo digo, y de hecho a algunas personas yo les he escrito y les he dicho: ¿por qué usted tiene que estar diciéndole a la gente, prepárate? ¿Por qué mejor no le enseña cómo es que uno se prepara? ¿Me entiende? Prepárate, arrepiéntete. Primero que todo, el hombre no se puede arrepentir por sí mismo. Ni tampoco el hombre se puede preparar. No tiene sentido la escritura entonces donde dice que el Señor se está preparando para él una iglesia santa que no tenga mancha ni arruga. Yo veo que, hermano, que el que tiene que preparar a la iglesia para él mismo tiene que ser Cristo. Entonces, ¿cuál es mi parte? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Me puedo preparar? ¿No me tengo que preparar entonces? No, yo lo que tengo que aprender es a rendirme. Yo lo que tengo que aprender, usted, hermano, es a someterse, para que el Señor, hermanos, quite el pecado de nosotros. Y entonces Jesús vino a cumplir lo que nosotros le hemos llamado los tipos o las sombras. Toda la ley, hermanos, era tipo y sombra de lo verdadero, un símbolo de lo verdadero. Y entonces Cristo dice: yo no vine a quitar eso y a poner otra ley. No. Lo que yo vine es a cumplir lo que ustedes no podían cumplir. Y entonces vamos otra vez de nuevo al capítulo 12 del libro del Éxodo. ¿Qué pasó en el libro del Éxodo? La muerte de un cordero. Ese día, medianoche, hermanos, iba a pasar Dios matando a todos los primogénitos. Donde no hubiera sangre, Él iba a entrar y ahí mataba, ahí iba a haber muerte. Entonces se les dio una orden a los israelitas de que mataran un cordero en esa noche, que lo prepararan. Lo tenían que escoger con 4 días de anticipación y lo tenían que tener ahí escondido, guardado, hermano. Y el día 14, el día 10 del primer mes del año para ellos, lo escogían, lo guardaban 4 días. Al día 4, hermano, cuando lo habían revisado bien y veían que aquel cordero era perfecto, que no tenía defectos, entonces al día 14 lo mataban. Dentro de una casa lo mataban. Y luego, hermano, la sangre porque lo tenían que matar degollado, lo degollaban, esa sangre la agarraban, hermanos, y la ponían en los dinteles de la puerta, para que esa noche, a medianoche, iba a pasar la muerte por ese lugar, o el que traía la muerte, que no era el diablo, sino que era el mismo Dios. Y si no había sangre en esa puerta, entonces la muerte entraba a esa casa y ahí morían todos los primogénitos. Imagínense, hermano, el temor que vino sobre ellos. Mataron al cordero, lo tenían que comérselo asado, no se lo podían comer de otra manera. Entonces se tenían que comer el cordero y la sangre la tenían que poner en los dinteles de la puerta para no morir. Eso mismo es lo que está pasando en la cruz del Calvario el día que Jesús muere. Por eso la Biblia dice que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando el hombre cree en Cristo, cuando el hombre reconoce a Cristo, la muerte pasa de lejos. Usted no va a morir, porque Cristo es su todo. Porque usted, hermano, está llenándose de Él. Aquella gente en Egipto. Entonces, hermano, lo que Jesús está diciendo aquí en Mateo es que aquello que sucedió en Egipto, Él lo está cumpliendo. Dice: yo no vine a quitar eso, yo vine a cumplir eso. Yo soy el verdadero cumplimiento de aquello
que sucedió en Egipto. Lo que sucedió en Egipto fue real, hermanos. Fue muy verdadero. La muerte de un cordero, la sangre, hermano, puesta en los dinteles de la puerta. Todo eso era tipo y sombra de usted y de mí. Y de lo que Cristo debe ser para nosotros. ¿Alguna vez ustedes han leído en la Biblia, hermanos, que dice que el que no coma su carne y bebe su sangre no tiene vida eterna? ¿No han leído eso, hermanos? Era lo mismo que estaba sucediendo en Egipto. Ellos tenían que comer y la sangre, hermanos, la tenían que poner en los dinteles de la puerta. Nosotros hoy, hermanos, tenemos que comer a Cristo. O sea, lo que quiere decir es que Cristo tiene que ser nuestro todo. Cristo tiene que ser la vida que nos va a alimentar, y su sangre la vida que nos va a proteger, la vida que nos va a hacer aceptos delante de Dios. Así como aquella casa donde había sangre era acepta, la miraba el Señor que iba pasando a medianoche, miraba sangre y decía: me alegro. Ahí creyeron en el Cordero, ahí mataron el Cordero, ahí están comiendo el Cordero, ahí creen en la sangre del Cordero. Cuando el Señor ve esto en usted, cuando Cristo es para usted su todo, cuando usted se llena de Cristo, cuando Cristo, hermano, con su sangre te limpia, el Padre te ve, aleluya. Y la muerte pasará de lejos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué es Cristo para usted? ¿Qué creen que pasó en las casas donde no creyeron y no mataron el Cordero? Pero Pablo, no creemos. Eso es cuento. Y no mataron un cordero. Y no pusieron sangre en las puertas. Hoy mucha gente habla de Cristo, hermanos, pero no están comiendo a Cristo. Ellos están confiando en otras cosas, en elementos naturales. En vez de comer a Cristo, se comen aquel pedacito de pan. ¿Ven? Y creen que por comer eso. Un día de estos hablaba con un muchacho. Hablábamos de esto, me dice: pero es que ustedes, yo nunca veo que ustedes participen de la Santa Cena. Le digo: hermano, ¿cómo que no? Nosotros comemos. Bueno, yo espero que ustedes estén comiendo, hermano. Yo estoy hoy repartiendo la comida a ustedes. Yo estoy hablándoles a ustedes hoy de la Pascua, para que coman la Pascua, para que beban su sangre y coman su carne. ¿Cómo van a decir que no participamos de la cena si estamos comiendo, hermano, a Cristo? ¿Usted me está oyendo predicar a mí de otra cosa, hermano? ¿De qué le estoy hablando? Desde que empezamos, ¿de qué he estado hablando? Yo no estoy hablando de Saprissa ni del clásico. Yo no estoy hablando, hermanos, de una religión. Cientos de religiones hay. Y todas las religiones tienen sus prácticas, sus creencias. La Biblia sí habla de religión, la Biblia sí dice que hay una religión, pero no dice, no da el nombre de esa religión. No dice que la verdadera religión es la católica. No, la católica no es la verdadera religión. Entonces, ¿cuál es la evangélica? Tampoco, hermanos. Las mormonas, no, tampoco. Y los adventistas, tampoco. Los mormones, no, tampoco. La religión de los mahometanos, no, tampoco. La religión de los musulmanes, no, tampoco. La Biblia nos habla de una religión, dice que la verdadera religión, la religión pura y sin mácula, o sea, la religión, hermano, correcta a los ojos de Dios, dice que es visitar a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esa es la verdadera religión. O sea, la verdadera religión consiste en un hombre, hermano, en una mujer que no tiene mancha, que no tiene pecado, que no tiene maldad en su corazón. ¿Saben por qué? Porque la sangre del Hijo de Dios lo ha limpiado de todo pecado. Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y cuando venga esa muerte eterna, no nos podrá matar. Ven, hermanos, esto es espiritual. Y entonces, hermanos, cuando el hombre realmente ha comido a Cristo, cuando el hombre entiende que Cristo vino a cumplir la ley,
no a quitarla, sino a cumplirla, a que todo lo externo, el símbolo externo, ahora, hermano, Cristo es el cumplimiento de ese símbolo. Aquel cordero que mataron allá y aquella sangre, hermanos, de un cordero literal, pero que era un animal. Ahora, hermanos, apareció el verdadero Cordero de Dios. Ya no era un animal, ahora era el Hijo de Dios, el verdadero Cordero de Dios. Ya cumplió con todo aquello. ¿Saben, hermanos, cuántos años mataron un cordero? Todos los principios de año, el 14 de Nisan, así se llamaba el primer mes, 14 de abril, pongámosle. 450 años, o sea, 450 corderos mataron, hermanos, en 450 años. Mataban un cordero por año. Pasó un año, hermanos, vuelve a comenzar el nuevo año. Entonces el año lo comenzaban matando un cordero. Pasaba ese año, el siguiente año mataban otro cordero. Estaba ese cordero, hermanos, estaba anunciando que un día iba a venir un cordero verdadero. Ya no era un cordero, hermanos, un animal. Ese cordero estaba anunciando que aparecería un día el verdadero cordero, y un día apareció. Un día lo vimos. Un día apareció el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan el Bautista lo vio, dijo: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Somos nosotros, hermanos, del mundo somos nosotros. Él vino a quitar el pecado de nosotros. Y hermanos, y en un 14 de abril también fue sacrificado ese cordero. Lo mataron. También sucedió en la cruz del Calvario. Fue llevado a la cruz. Vea conmigo, hermanos, un momento. San Juan capítulo 19, por favor. Evangelio de San Juan capítulo 19. Versículo 30. San Juan 19:30. Dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ahí cumplió con lo que la ley y los profetas anunciaban. Con lo que los sacrificios que, hermanos, que la ley hablaba. Especialmente ese sacrificio que todos los años se llevaba a cabo. Todos los años en Israel agarraban un cordero, lo escondían, hermanos, lo tenían ahí, le pegaban una buena revisada, hermanos, porque ese cordero que mataban todos los 14 de Nisan, degollándolo, hermano, tenía que ser un cordero perfecto, que no tuviera defecto. Todos los años, hermanos, tenían que hacer eso, porque todavía no había aparecido el verdadero cordero. Por eso es que Jesús dijo: yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. La ley decía que había que matar un cordero todos los años. Entonces Jesús dijo: yo no vine a quitar ese sacrificio, yo vine a cumplirlo. Entonces ahora yo voy a ser el Cordero de Dios por los siglos de los siglos. Ya no había que matar todos los años un cordero, porque este que murió en la cruz, el Cordero de Dios, su sacrificio es por los siglos de los siglos. Usted, hermano, lo encuentra hoy. Hoy está, mañana también. Nosotros nos morimos, la generación que viene, hermanos, tienen que levantarse en predicadores que enseñen esto, para que la nueva generación que viene, hermanos, también sepan que hay un cordero que fue inmolado, que cumplió con la ley, que Él fue la sustancia de aquella ley, que Él fue lo verdadero de todo lo que aquella ley decía. Cuando ustedes leen, hermanos, la ley, van a encontrar mandamientos, van a encontrar estatutos, van a encontrar decretos, pero todos esos, hermanos, se resumieron o se conjugaron en Jesús.
Él es el cumplimiento de la ley. Yo no la vine a abrogar, dice, yo la vine a cumplir. Yo soy el Cordero, decía el Señor. Yo soy los sacrificios. Yo soy la ley. Yo soy los mandamientos. Sumado externo. Y lo aplican como si ya lo que Cristo hizo en la cruz ya es realidad en nosotros. Primero que todo tenemos que entender que cuando Cristo muere en la cruz, murió por toda la humanidad. Él murió por Adán. Adán era en un principio un hombre, pero también Adán es una corporación. Es toda la humanidad natural. Es un hombre corporativo. Entonces cuando Cristo muere, muere por Adán. No por el Adán que murió allá, porque Adán es todo hombre, hermano, es Adán. Toda mujer, todo hombre es Adán. Él muere por todos. Y nadie se atrevería a decir que todos están, hermanos, ya transformados. Sino, hermano, que todos aquellos que van entendiendo y que están, hermanos, creyendo en el Cordero que fue inmolado, como sucedió en Egipto, el que creyó, mató al Cordero, comió su carne, usó su sangre. Esos fueron los que fueron salvados. Así tiene que suceder hoy. Así tiene que suceder hoy. Usted tiene que aceptar el Cordero. Yo debo aceptar el Cordero. La humanidad debe aceptar el Cordero. Tu mamá tiene que aceptar el Cordero y comer del Cordero. Tu papá, tus hijos, tu familia, todos tus vecinos, tus amigos necesitan comer el Cordero de Dios. Creer, hermano, que cuando tú lo comes, entonces serás salvo. Comenzarás a experimentar la nueva vida. Y ese día, hermanos, en Egipto comenzó un nuevo día para ellos. Comenzó un nuevo día. Principio de días. A partir de ahí se comenzó a contar una nueva vida para ellos. Y esa nueva vida, hermanos, para esos judíos en Egipto, hermanos, consistió en salir de Egipto y enrumbarse hacia arriba, hacia la tierra prometida. Salieron de abajo para ir arriba. No podían salir si no mataban el cordero y lo comían. Hermanos, tal vez usted no crea que el Cordero de Dios, aunque nosotros, hermanos, usted o yo personalmente no infringimos la muerte de él, hermano, realmente él fue muerto por manos de hombres. Fueron hombres los que a él. Y entonces en ese hombre estábamos nosotros también matando al cordero. En ese hombre toda la humanidad estaba matando ese cordero. El problema, hermanos, es que algunos no lo comieron. Causamos su muerte, pero no muchos no lo han comido. Muchos no se han llenado. Muchos, hermanos, están creyendo en los símbolos y no en la sustancia. Están creyendo en los tipos y no en la sustancia. Están creyendo en lo de afuera y no en lo de adentro. Le decía un día de estos a un amigo que él me decía, pero usted no come la cena. Sí, claro, pero nosotros comemos la cena espiritual. Nosotros comemos el pan del cielo. Y entonces le decía yo a él, entonces usted me está diciendo a mí que si yo no me como esa otra que ustedes comen, ese pedacito de pan chiquitito y ese juguito de uva, usted me está diciendo que si yo no como eso, yo me condeno. Entonces quiere decir que si la salvación consiste en comer eso, entonces no hacía falta que Cristo muriera. ¿Para qué murió entonces? No hacía falta. Si la salvación, si uno se salva por comer eso, entonces en vano fue la muerte de Cristo. Entonces, ¿tu confianza está puesta en eso? ¿O tu confianza está puesta en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Dónde está tu confianza, hermano? ¿Dónde está la confianza tuya?
¿En qué usted está confiando? ¿En Cristo, el verdadero pan del cielo? ¿Y en la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario? ¿O vamos a cambiar esa sangre por una copita? ¿O vamos a cambiar ese cuerpo por un pedacito de pan? ¿O vamos a comer a Cristo? El que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida eterna. Si alguien quiere comer eso, cómaselo. Pero cómaselo como se come cualquier otra comida, para alimentar o nutrir tu cuerpo físico, para darle vitaminas o proteínas a tu cuerpo. Para eso es lo que sirve eso, nada más. Pero si usted lo que quiere, hermanos, es experimentar la vida espiritual, la vida nueva, usted tiene que comer al Cordero de Dios y usted tiene que beber su sangre. Que Dios el Padre vea a su Hijo en nosotros, que Él vea que nos estamos llenando de Cristo. Entonces cada mañana cuando usted se levanta a comer del pan del cielo. Señor, yo hoy reconozco a Jesucristo como mi Señor. Hoy Cristo es el todo para mí. Y usted todos los días está comiendo de ese cordero, viviendo de ese cordero que ha venido a morar a tu corazón porque usted lo recibió, porque usted lo reconoce y lo confiesa como tu Señor. Y como usted no quiere pecar, hermano, entonces, hermano, usted le dice al Señor que te libre de la ley del pecado y de la muerte también. Y entonces en vez, hermano, de estar en la caída, vas a comenzar a experimentar el levantamiento. Te va a comenzar a suceder, hermano, como le sucedió al Israel natural en Egipto, que comenzó a salir de la potestad de las tinieblas, que comenzó a salir de la esclavitud, de la muerte, y comenzó a subir hacia la tierra nueva, hacia la nueva tierra, hacia la tierra que emana leche y miel. Cuando usted come a Cristo, hermano, día con día, usted comienza a experimentar, hermanos, una salida. Usted comienza a experimentar un ascenso. Entonces usted en vez, hermano, no va a volver a luchar contra el pecado. Usted se va a dar cuenta, hermano, que hay alguien en usted librándolo del poder del pecado y de la muerte, que va a estar librándolo día con día de la ley del pecado y de la muerte. Por primera vez experimentarás en tu vida, hermano, que el pecado no se puede enseñorear de ti. Por primera vez en tu vida experimentarás, hermano, que usted ya no quiere pecar o ya no puede pecar. El problema de mucha gente es que no quieren pecar. Pero esto no se trata de no querer pecar. Esto se trata de no poder pecar. Y con esto voy a terminar en esta noche. En esta mañana. Repito, esto no se trata de no querer pecar. Yo creo que la mayoría de la iglesia está viviendo con el deseo de no querer pecar. Yo no quiero pecar. Es lo mismo que le sucede al que se cae. El que se cae no quiere, el que está subido en algo y se resbala, hermano, él no quiere caer. Pero inevitablemente, aunque no quiera, caerá, porque hay una ley que lo está jalando. ¿O usted cree, hermano, que alguien está subido en una torre de 50 metros de altura y se le resbalan las de andar? Y se viene, hermano, cuando él viene para el suelo y dice: qué dicha, estoy tan feliz. Estoy a punto de experimentar la mejor caída de mi vida. No. ¿Cuántos de ustedes no quieren pecar? Diga: yo no quiero pecar, yo no quiero pecar. Pero pecan. Porque el no querer pecar no me ayuda. El que no querramos pecar no nos ayuda a no pecar. Sino el que no se pueda pecar. Y usted dice: apóstol, ¿pero eso qué es? ¿Cómo puedo llegar al punto de no poder pecar? Siempre me ha gustado usar el ejemplo, hermanos, de la sanidad física. Hace 12 años
atrás, yo tenía asma. Yo no quería los ataques del asma que le dan a uno. No solamente cuando el día está nublado, a veces el día estaba así bien soleado, hermano, y a mí me agarraban los ataques del asma. No podía respirar, el ahogo, los bronquios cerrados. Yo no quería esos síntomas. Yo no quería, hermano, que me diera eso, pero me daba. Pero un día el Señor me quitó el alma. Entonces ahora, hermano, ya no puedo, porque ya no hay alma. Entonces ya no se puede, ya no están las manifestaciones del alma, del asma, perdón, el ahogo, los bronquios cerrados, la falta de respiración. Es algo horrible, hermano. Muchos se mueren de eso. Pero un día el Señor lo quitó de adentro. Y ahora ya no puedo, hermano, tener esos síntomas, porque ya no tengo el alma dentro de mí. Cuando el hombre, hermano, cuando la sangre de Cristo te limpia de todo pecado, cuando te limpia de todo pecado, usted no puede pecar. Ahora, hermanos, si no hemos experimentado la obra de Cristo, la obra que esa vamos a hablar después cuando hablemos de la obra interna. Hermano, en la cruz del Calvario sucede la obra externa. El cordero es inmolado, la sangre es derramada. Ahora lo que sigue es que la iglesia coma del cordero, beba su sangre, coma su carne, porque el que come su carne y bebe su sangre tiene vida eterna. ¿Ven? Cuando la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, no se puede pecar, hermano. Porque ya no está el pecado. ¿No dice la Biblia que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado? Hay que transicionar, hermanos, a la verdad. Hay que transicionar a Cristo. Que Cristo sea nuestro Cordero, que con su muerte nos reconcilia. Cuando Cristo en la cruz, hermano, muere y dice consumado es, lo que Él está diciendo es: el camino se abrió, la reconciliación ya está. Ya Dios no está enojado con ustedes. Si ustedes me reconocen, me reciben, entonces la reconciliación con el Padre se da. Entonces, mientras no haya reconciliación, están en peligro de muerte, como estaban las personas en Egipto que no comieron el cordero y pusieron la sangre. Ellos eran enemigos. El Señor dice: si no hay sangre, entro y mato. ¿Ven? Y sucedió muerte. No había sangre, Él entró y mató. No había cordero, no habían matado cordero en esa casa, no habían puesto la sangre. El Señor dice: lo siento, entro y mato. Y hubo muerte. Pero donde hubo el cordero muerto y la sangre, hermano, puesta, entonces, hermano, el Señor no... Los que estaban ahí no eran enemigos. Los que estaban ahí, hermanos, el Señor no estaba enojado con ellos, porque el cordero que había sido inmolado ahí había quitado la ira de Dios contra ellos. Los había hecho cercanos a Dios. Hermano, cuando Cristo usted lo recibe, lo reconoce y lo come, usted es hecho cercano a Dios. Ya Dios no está enemistado contigo. Él, hermano, va a convertirse en tu aliado, en tu amigo, en tu Padre, en tu Señor, que te va a llevar de gloria en gloria hasta que termine todo. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos, para entender esto. Póngase de pie.